Como dijo el profesor, mi nombre es Ashwin Sharma y les agradezco a todos por estar aquí presentes para la defensa de mi trabajo final de graduación. Vamos a pasar a ver la agenda para el día de hoy. Como podrán ver, son 5 secciones. Vamos a comenzar con la introducción y conceptos clave. Después hacemos un repaso por la metodología utilizada durante la investigación y vamos a describir la arquitectura con la que se desarrolló la plataforma. Después vamos a hacer una demostración objetivo por objetivo de la funcionalidad del sistema corriendo a través de videos, el sistema corriendo en vivo. Y finalmente vamos a ver la evaluación que se realizó a la investigación a través de un caso de estudio y sus resultados y concluimos con el trabajo futuro y el cierre con conclusiones. Parto de una slide de conceptos clave porque es importante tenerlos presentes durante el resto de la presentación, si no algunas no van a ser tan claras, además de que no todos tenemos por qué tener este conocimiento si somos del área de informática. Empiezo por histología, es la rama de la ciencia que estudia las estructuras microscópicas de las células y los tejidos. Más adelante verán que los estudiantes que utilizarán la herramienta que aquí se diseñó están cursando esa materia en la escuela de medicina. Histoquímica y inmunistoquímica, no vamos a entrar en mucho detalle, pero son técnicas de tinción, una más antigua que otra. La histoquímica tiene desde el siglo XIX y las tinciones que ellas hacen son azules y rojas. Así se ven las laminillas. Mientras que la inmunistoquímica es más dirigida a ciertas células, teñir ciertas células que expresan algún tipo de proteína. También verán durante la presentación el uso del acrónimo WSI o Whole Slide Image, que es las laminillas físicas digitalizadas. Y importante saber que cuando menciona el CIATA es el Centro de Investigación de Hematología y Trastornos Afines de la Universidad de Costa Rica. Entonces, entrando al origen de este proyecto, ¿cuál es el problema que se trataba de resolver? La Escuela de Medicina no contaba con una herramienta para tener almacenadas las laminillas digitalizadas, tener almacenadas, poder buscar, poder realizar algún tipo de anotaciones o búsquedas. No había nada, prácticamente que todo se manejaba en físico, lo cual está muy bien. Los estudiantes deben de tener contacto con las laminillas en físico a través de microscopios, etcétera, pero se estaban perdiendo toda una parte digital que puede complementar a ese trabajo en clase. Y este estudio de tejidos por parte de los estudiantes de medicina es fundamental en su formación, es totalmente súper importante y entonces queríamos sacar provecho de la digitalización, pues las WSI conservan un gran detalle de aumento y se pueden estudiar de manera remota al ser digitales, tampoco se deterioran como el vidrio, pero no queríamos nada más hacer un repositorio o un visor, queremos ir más allá. Ya verán más adelante que lo que se busca es una plataforma y no nada más un visualizador. La justificación, como mencioné, si se desarrollaba este proyecto, los estudiantes y docentes de medicina querían con acceso remoto sin necesidad de instalar ningún tipo de software, lo cual realmente es lo que están haciendo hoy en día cuando usan algo digital, software de escritorio. Y pues hay un componente de preservación para estas laminillas físicas que costó mucho a la universidad poder crearlas y a la hora de digitalizarlas se preservan. También, como es una plataforma, trataremos de centralizar el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial que se apliquen sobre estas imágenes. Esto es el aporte también tecnológico y académico eh, que da la investigación. Desde el punto de vista tecnológico, ¿qué es lo novedoso que estamos haciendo? Se está integrando una herramienta de visualización web en alta resolución para poder visualizar esos tejidos y que se complementa con herramientas de IA para su análisis. Desde el punto de vista académico, confiamos que esto vaya a ser un, una fuente de futuros proyectos que pueden aumentar las funcionalidades de la plataforma y por supuesto desde el punto de vista económico y social que no tendrá ningún costo para la universidad. Entrando en materia de los objetivos específicamente el objetivo general de la investigación es que vamos a desarrollar una plataforma web extensible para la visualización, categorización
búsqueda y análisis de imágenes de laminillas histológicas para estudios de histoquímica e inmunohistoquímica. Esto en cuanto a los análisis sobre las imágenes, son con estos dos tipos de tinción. Si vamos a los objetivos específicos uno por uno, el primero es básicamente crear un corpus inicial de unas 30 laminillas, ahí se mencionó, digitalizadas, que no estaban digitalizadas antes. Luego, el objetivo número 2 es la implementación en sí de la plataforma y todas sus funcionalidades de búsqueda, anotación y visualización con acercamientos y desplazamiento. Y los objetivos 3 y 4 tienen mucho que ver. El primero es darle a esta herramienta la capacidad de ser extensible, que tenga un módulo de herramientas extensible, para que no sea nada más un visualizador, sino pueda seguir creciendo. Y aprovechando esto, crear por lo menos un plugin, que ese es el cuarto objetivo, utilizando inteligencia artificial que haga algún tipo de análisis por expresión de proteínas mediante inmunohistoquímica. Finalmente, el último objetivo, evaluar la pertinencia y aplicabilidad mediante un caso de estudio y un cuestionario estandarizado. Cuando entramos en el estado del arte, ¿qué había? Bueno, revisamos las principales revistas de artículos y se encontraron tres eh, herramientas existentes que hacían una u otra cosa, pero no hacían todas, que es repositorio, búsqueda, anotación y que fuese extensible con herramientas de IA, pero sobre todo que sea una herramienta web. Algunas eran de escritorio, otras no tenían la búsqueda, otras no tenían el componente extensible, por lo cual se dio viabilidad al proyecto y seguimos adelante. Como metodología, eh, ahora voy a pasar a describir la metodología, entramos en el tema de las ciencias del diseño. Este fue el marco que se utilizó. Sabemos que las ciencias del diseño se enmarca dentro de una filosofía pragmatista. ¿Cuál es la diferencia? Una filosofía pragmatista va a encontrar un problema y a proponer la creación de un artefacto. Y después evaluar el artefacto, a ver si ese artefacto resuelve o no resuelve el problema planteado inicialmente. Esto en contraposición de las filosofías clásicas en las ciencias básicas, por ejemplo, donde se trata de buscar una verdad de la naturaleza o probar algo, en este caso no. Desde el punto de vista ingenieril de la informática, pues estamos creando un prototipo de plataforma y probarlo a ver si resuelve o no el tema. Como sabrán, las ciencias del diseño se dividen en 6 fases, donde la inicial se identificó el problema, después se pasa a definir objetivos, se definen los objetivos generales y específicos de toda la investigación, y después se entra en el diseño y desarrollo y demostración. Estas dos fases intermedias, hay una especie de iteración en ellas, donde se va haciendo incrementalmente avances en el prototipo, mostrándoselo a usuarios o asesores y usuarios expertos, del cual se toma retroalimentación y se va mejorando. En el caso propiamente de esta investigación, la parte de desarrollo se dividió en 6 sprints de 2 semanas, no necesariamente fueron seguidas, pero fueron 6 sprints de 2 semanas, y que en cada uno de estos sprints había un entregable, por así decirlo, un prototipo funcional, y cada sprint se hizo una demostración con los asesores, sobre todo del lado de la Escuela de Medicina, para obtener retroalimentación y ajustar el diseño y también inclusive el detalle de los requerimientos se fue ajustando y refinando. Por lo menos en 3 ocasiones se hicieron una demostración, lo cual llevó a mayores detalles y a cambiar inclusive algunos requerimientos. De ahí, por ejemplo, salieron detalles sobre los pines que ya veremos que se le pueden aplicar a las imágenes, la funcionalidad de poder realizar comentarios, notas, y todo este componente un tanto social fue surgiendo a través de estas iteraciones. Entonces ahora todavía agarró más forma de más figura de plataforma y porque también tiene un componente social. Finalmente se pasa a, una vez terminada la plataforma completamente, todos sus requerimientos y teniendo algo ya funcional, se pasa a la evaluación a través de un caso de estudio
donde en el aula se de una clase de histología de la Universidad de Costa Rica, que utiliza la herramienta por parte de profesores y asistentes con todos sus estudiantes y después se evalúa a través de un cuestionario estandarizado, el cual fue el cuestionario VQ+. También se realizó una pequeña etnografía in situ, o sea, un aspecto más cualitativo, donde se tuvieron conversaciones uno a uno, tanto con estudiantes, asistentes y profesores, para obtener una retroalimentación más detallada en cuanto a si les gustó la plataforma, qué podría mejorarse, etcétera. Del cual se obtuvo eh, 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 muchas ideas que sirven para el trabajo futuro. Y finalmente, pues la comunicación del mismo, a través de la creación del documento de la tesis. Ahora vamos a abordar la arquitectura. Esto es obviamente la parte que yo siento que me llevó más tiempo. No solamente yo quería hacer un visor web, como les dije, yo quería hacer una plataforma que también tiene un componente educativo, un componente no solo para los de medicina, sino para los de informática. O sea, que los futuros estudiantes del posgrado de computación o incluso del pregrado puedan, ojalá, encontrar en esta plataforma un futuro proyecto de laboratorio, un futuro proyecto incluso de TFI o TFG o incluso de tesis. Entonces yo lo traté de hacer bastante robusto, no es un prototipo porque sí, ya que tenga la interfaz gráfica, sino hacerlo robusto. Se determinaron al final de varias iteraciones tres capas. La primera, la capa de presentación, donde se hizo la aplicación con Angular y la plataforma Ionic, que permite que se pueda inclusive generar un ejecutable para escritorio, para iOS, para Android, y que se adapta a todo tipo de pantallas. Esto es muy importante, puesto que los estudiantes usan la aplicación desde sus celulares, tablets, cuando van en el bus, cuando están en la casa, cuando están incluso en la clase. A veces no quieren usar la computadora, sino la tablet. Esta capa de presentación se comunica con una capa de negocio que maneja las transacciones de base de datos y la comunicación con la base de datos. Esa capa se desarrolló en Java, que es la que yo tengo, la herramienta en la que yo tengo más experiencia, utilizando una arquitectura de microservicios. Definieron tres microservicios: el de usuarios y autenticación, luego el que maneja todo el tema de imágenes, búsqueda, anotación, comentarios, pines, y otro que maneja todo lo que son instalación de plugins y el corrido de jobs o análisis de imágenes. Esta capa es la única que habla directamente con la capa de presentación. Es interesante que la parte de análisis en sí, ella no realiza el análisis por inteligencia artificial, sino que nada más administra la corrida de estos jobs. Para hacer el análisis con inteligencia artificial, se utilizó una capa adicional, lo que yo llamo la capa de consumidores, que fue desarrollada en Python, puesto que es el lenguaje más natural para desarrollar IA hoy en día. Y la forma en que se comunican, se escogió una mensajería síncrona a través de una cola RabbitMQ. ¿Esto por qué? Porque en las primeras pruebas vimos que el uso de modelos de inteligencia artificial locales, no estamos usando APIs ni nada, sino locales, open source, que están corriendo en el servidor donde está el más instalado Python. Esta capa puede tener tiempos de respuesta muy variables. Preferimos hacerlo asíncrono, así es mucho más robusto, pues puede aguantar una gran cantidad de solicitudes y los va a manejar en una cola y no va a haber una expectativa de inmediatez tampoco es parte del usuario, sino que él sabe que cada análisis que envíe va a llevar una cola de por medio. Se utiliza una base de datos Postgres para toda la parte de registro de los metadatos de imágenes, pero las imágenes en sí se almacenan en la nube a través de un almacenamiento de tipo S3 compatible con S3 de Amazon Web Services, específicamente con Cloudflare. Todo esto nos permite utilizar, por ejemplo, Cloudflare para también hostear la aplicación frontend que actualmente está corriendo en la página istobiz.online, que sea muy rápido, que las imágenes se cachen y están distribuidas en todo el mundo. Entonces, cualquier persona que ande viajando, por ejemplo, alguien que ande ahorita en Francia puede acceder con la misma velocidad sin importar si está cerca de la Universidad de Costa Rica o no. Ahora, habiendo explicado la arquitectura, pasaremos a hacer una pequeña demostración sobre cada una de las funcionalidades, viéndolas desde el punto de vista de objetivos.
El primer objetivo, que era el corpus de imágenes, fueron 30 laminillas, se fueron debidamente anotadas y se publicó bueno, se subió al repositorio de Kaggle, consiguiendo su formato de estándar para la aplicación de dataset. Fueron alrededor de 30 laminillas. Esto es un pantallazo de Kaggle donde está el repositorio. Este repositorio obviamente también se cargó en la aplicación. Entonces vamos a ver el objetivo número 2, que es, vamos a ver un poco de la funcionalidad en sí ya de la aplicación corriendo, donde hay una búsqueda, una carga de imágenes y búsqueda. Vamos a pasar a ver aquí el video. Pueden ver ahí está la pantalla de logueo. Cuando usted se loguea, le muestra las últimas imágenes que se han subido y aquí podemos ver rápidamente una carga de una nueva imagen, ponemos la descripción, ponemos el título y podemos ponerle tags que después van a servir para poder buscarlo. Simplemente se carga una de estas imágenes, vale decir que son muy pesadas, algunas pueden medir gigas inclusive, y después podemos volver al módulo de search y empezar a buscar por tags y empezar incluso a filtrar aún más por títulos, etcétera, etcétera, y podrán ver en sí cómo se puede ver una imagen de estas, ya viendo a nivel de zoom, podemos accesar a una que me gusta mucho, que es de Duodeno, y pueden ver cómo el visualizador que tiene permite hacer acercamientos, permite, por ejemplo, establecer pines y ponerle comentarios a los pines, que esos pines guardan la información del zoom que estaba viendo la persona, así cuando yo creo otro, puedo volver exactamente a la forma donde yo lo estaba viendo. Para mí este es el corazón de la investigación, encontrar este componente open source que se llama OpenSea Dragon. Fue parte de lo complicado de la investigación, encontrar cuál era el mejor que manejara mosaicos por detrás. Al final verán en el caso de estudio la velocidad del mismo, cómo no hay prácticamente lag, fue uno de los mayores éxitos. Eso es gracias a la herramienta que se utilizó, el plugin que es compatible con un servidor de mosaicos que también tuve que desarrollar, que puede servir al frontend solo la parte específica que yo necesito ver dependiendo del nivel de zoom. Como verán, también la aplicación tiene un componente social donde se pueden hacer comentarios, donde se pueden hacer notas, los pines se pueden quitar, se pueden poner, y el componente más importante también para mí dentro del visor es ese mapa, porque a veces uno se puede perder un poco dentro del mapa y te ayuda a estarse moviendo tal y como uno lo haría con un microscopio. Estas funcionalidades para mí son el corazón y podemos pasar a ver la siguiente. Ahora sí, veremos el módulo extensible, el objetivo 3, el módulo extensible. Muy rápidamente es un módulo donde yo puedo cargar un nuevo plugin, una nueva funcionalidad que se compone de un script de Python y un manifiesto que especifica toda la información que requiere el sistema para crear una nueva funcionalidad, se le manda a instalar y él ahora le agrega como una nueva funcionalidad a la cual se le puede aplicar a las imágenes. Esto todo lleva todo un proceso de instalación por detrás que también se hace a través de colas y lo cual la hace una plataforma cuyas funcionalidades se pueden extender sin necesidad de ir al código fuente directamente, sino que incluso a través de un plugin totalmente standalone. Finalmente, el objetivo 4, donde veremos rápidamente el funcionamiento de algunos de estos plugins. Por ejemplo, aquí podemos ir a una imagen y simplemente vamos a agarrar esta, vamos a buscar el viewport que define el video, define el scope de lo que se va a analizar. Por ejemplo, aquí llegamos y vamos a hacer un conteo de células que manifestaron mediante inmunohistoquímica la tinción, ¿verdad? Entonces, algunas sí se tiñeron, otras se ven ahí en verde como muy difuminado, significa que no se tiñeron. Y aquí usted selecciona el panel de plugin, escoge el plugin que le interesa, hay unos parámetros que usted puede modificar
y manda a hacer el análisis. Como podemos ver aquí, el análisis dio que encontró alrededor de 18 núcleos y también los cataloga según su forma y alguna información, cuáles fueron más débiles, cuáles fueron más fuertes y los cuenta básicamente. Y otro muy rápidamente, otro complemento muy parecido, pero en una imagen de histoquímica clásica, donde se puede también hacer el conteo de núcleos. Adicionalmente, aquí pueden ver el, eh, ustedes podrán haber visto en el panel de plugins, también hay otros, por ejemplo, el de descripción de una imagen, se aprovechó que se había instalado un modelo de LLM, que fue en este caso Qwen, se aprovechó que ya estaba instalado para hacer un pequeño análisis estático sobre los plugins cuando se mandan a instalar, para ver que no haya algún tipo de código malicioso. Y ya que estaba ahí, lo aproveché para crear un plugin adicional que describe la imagen. Es un poquito más experimental ese sí, pero describe la imagen utilizando visión por computadora. Esa fue la presentación muy rápida de algunas de las funcionalidades de la plataforma Istovis. Y ahora vamos a pasar a, eh, a comentar un poquito el caso de estudio. Una vez ya concluido esto y habiendo pasado todos esos refinamientos, se llevó a la evaluación donde se hizo en una clase en vivo en la Escuela de Medicina, en una clase de histología de la Universidad de Costa Rica. Esos de pregrado son alumnos de segundo año. En esta evaluación se utilizaron imágenes del sistema endocrino. El profesor Mora fue muy amable de prestarnos este espacio y estar más o menos 30 minutos o más de 40 minutos más bien de su clase para poder realizar esto. Asistieron 68 estudiantes ese día, de los cuales 46 participaron en el cuestionario estandarizado, que fue el UEQ. Y en el UIQ comento, se utilizaron 10 escalas de las 16, se seleccionaron conforme la pertinencia a lo que queríamos medir, al problema que teníamos enfrente. Y sí, se realizó al final una sola. Eso se podría ver también como una limitación, pero en algún momento se pensaron hacer varias más pequeñas de 10, 15 personas, pero al final se optó por hacerla más natural, más real, como se vería una clase realmente completa, una sola sesión donde estaban todos los usuarios de una clase interactuando y fue muy bonito, incluso se grabó y se ve cómo se van sorprendiendo, cómo felicitaban, cómo daban sus feedback y inclusive ahí veremos que alguien encontró un bug que fue la verdad muy útil. Eh, la mecánica de esta clase fue que el profesor hizo un repaso primero de laminillas con la forma clásica, donde ellos tenían imágenes estáticas a las que no le pueden hacer un zoom verdadero, imagínense como de alguna revista en línea, y algunas que tenían prácticamente nada más una foto sin posibilidad de acercamiento, y luego, la otra mitad de la clase utilizó la herramienta donde dio 6 laminillas que ya habíamos precargado, utilizó varias de las funcionalidades de acercamientos, anotaciones, etcétera, y finalmente les dio, después de estos 30 minutos de uso libre, donde ya te llegaban a preguntar los estudiantes y donde pude tener una conversación uno a uno, eh, que es parte de otra de las herramientas de evaluación que se utilizó, que fue una pequeña etnografía. Los resultados del UEQ fueron muy satisfactorios. Prácticamente se escogieron, importante, las siguientes escalas: atractivo, fiabilidad, calidad de contenido, eficiencia, facilidad de comprensión, confianza, valor, controlabilidad, originalidad y estética visual. Todas dieron bastante altas, y ustedes sabrán, el umbral para determinar que fue exitoso es arriba de 0.8, por encima de 2.0 es muy exitoso, y pues todas dieron muy alto. Esto con una desviación estándar bastante buena de 0.4. Esto también hay que tomarlo con un grano de sal. Se explica en la literatura que a veces en este tipo de evaluaciones hay un efecto de aquiescencia o de un efecto de novedad que hace que los sujetos de la evaluación traten de como de agradecer o de estar
muy positivos con la plataforma y entonces también da muy alto. ¿Sí? Pero sin embargo, no hay que dejar de lado que ante no tener nada y haber ahora realizado una plataforma que hace muchas cosas que antes no hacían y que les aporta muchos aspectos muy positivos para su formación, es también un valor de la investigación haber logrado estas calificaciones. La mejor valorada fue el atractivo y fiabilidad, que dio 2.94. La de mayor dispersión fue la estética visual y también fue la menos evaluada. A mí un poco me sorprendió, yo pensé que lo visual era muy manifiesto en la plataforma, pero bueno, ellos la evaluaron como la menor y puede estar explicado por un tema también de recarga. Hay muchas funcionalidades y tal vez por ahí a algunos tal vez no les encantó. Sin embargo, bueno, no les encantó comparativamente con las demás, pero sí a nivel de la escala, pues fue muy superior de 2.0. En las recopilando un poco de las voces en el aula, qué fue lo que dijeron en la parte etnográfica, cuando tuvimos como entrevistas uno a uno con estudiantes y profesores, mencionaban muy sorprendidos, es como un histoguide hecho por la Universidad de Costa Rica, en el cual en histoguide hay como imágenes publicadas y se pueden hacer ciertos acercamientos y ciertas cosas, pero no es una herramienta como Histoviz o como las otras que se dieron en el estado del arte. Pero lo que llaman el killer feature, como dicen en Estados Unidos, lo que más le llamó la atención y fue unánime entre las personas es la velocidad para navegar dentro de la imagen. La velocidad en que haces el zoom y te vas moviendo y los demás mosaicos se cargan muy rápido. Esto se logró utilizando el formato DZI, en que se convertían las imágenes y que subimos al sistema, que logra a través del el visualizador OpenSea Dragon y un servidor de mosaicos que soporta DZI que yo desarrollé como parte de la capa de Python, ir sirviéndole al frontend solo el tile que él necesita. Este es realmente el corazón, inclusive esta parte se publicó todo el proyecto, se publicó open source en GitHub, pero esta parte específica del mosaico lo voy a sacar más adelante como un proyecto standalone que solamente sirva para eso, para otra gente que quiera hacer lo mismo en cualquier otro tipo de sistema. Eh, los, la discusión, como sabemos, los resultados son consistentes con una buena recepción, ¿verdad? Podemos ver que los visores web siempre son bien recibidos por parte de los usuarios, eso está en la parte del estado del arte. Y también que hay que recibir con cautela, pues hay mucha novedad en el asunto y la gente pues puede sobreevaluar las herramientas, ¿verdad? Encontraron un bug que fue que uno de los pines no se podían ver en iPhone y eso es algo importante que después se mandó, se fue corrigiendo y en la próxima versión que ya eventualmente va a ser instalada en la Escuela de Medicina, eso va a ser corregido. Como conclusiones, Em, bueno, evidentemente el GPI global de 2.8, que es el promedio de la evaluación de de todas las métricas del cuestionario, muy por encima del umbral de pertinencia de 0.8. Creemos que hay un aporte académico muy importante, donde esto puede ser la base para muchos futuros proyectos de trabajo final de graduación y CEFIAS y ojalá una cooperación entre computación y medicina. Por ejemplo, el doctor Porras, el doctor Mora y varios otros están interesados en seguir creciendo esta plataforma y otras que podrían realizarse, incluso extenderlo a otras ramas de la ciencia también podría ser posible. Eh, el proyecto, como les mencioné, se subió a GitHub, ¿verdad? Y durante todo esto, lo que yo siento que más me deja mi crecimiento es que se hizo no solo una herramienta, sino se hizo una investigación donde al final se evaluó la misma, se pudo comprobar por un método formal que es pertinente y que nos deja mucho feedback positivo de parte y mucho entusiasmo de parte de los usuarios en el cual
Me sugirieron muchas cosas que se podrían hacer adicionales que van tal vez un poco más allá del scope inicial que se definió, pero que estarían al alcance de pequeños proyectos de laboratorio, por ejemplo, para los de la escuela de pregrado o proyectos de TEFIA para los de posgrado. Entre ellos, uno que a mí más me llama la atención es la visualización multilámina. Ustedes vieron el visualizador, en este momento puede ver una sola imagen, pero este tiene la capacidad para poderse extender, hacer varias imágenes, inclusive hacer un mapeo entre imágenes y tal vez inclusive mapear todo un órgano a punta de sus laminillas. Imagínense en un, casi como un espacio virtual, inclusive usted podría utilizar esto con visores o anteojos, ponerlo en su máximo tamaño, ampliado full screen, y poder inclusive navegar de esta manera en las imágenes. Otra de las trabajos futuros es implementar la anotación de áreas, en el cual podemos en la imagen marcar regiones y ponerle algún tipo de color o capa o overlay y ponerle etiquetas. Esto es algo que sugirió el doctor Mora, el profesor que dio el curso, y que le serviría a él para poder explicar las distintas partes de un tejido. También se mencionó el etiquetado automático, que en el momento que se sube y se carga la imagen a través de inteligencia artificial se detecte qué tipo de tejido es y una vez lo autoetiqueten. Entre otras cosas, también se podría agregar la mención en micrómetros, poner una escala en el visor donde, que te pueda indicar cuántos micrómetros estás viendo en ese nivel de aumento. También se mencionó la captura de pantallas. Esto podría ser otro plugin, inclusive otra funcionalidad core de la aplicación para poder tomar capturas y guardarlas a nivel personal. Y finalmente, un análisis para ver si la imagen es pertinente o no para aplicarla a un determinado plugin. Eso también podría ser muy importante porque pueden haber plugins que no sean, no tengan sentido alguno aplicar a un tipo de determinada imagen. Hasta el momento eso sería todo. Les agradezco mucho haberme escuchado y pues estaría anuente a escuchar sus preguntas.